Bienvenidos a Pelotón Sin Filtro, el canal donde te contamos lo que otros callan en el mundo del ciclismo. Richard Carapaz se volvió completamente loco hoy. En un momento en el que Ecuador entero ya daba la victoria por ganada, atacó en solitario en el Puy-Marí, abrió hueco, coronó con ventaja y se lanzó hacia el Col de Pertús soñando con la gloria de una victoria de etapa que llevaba años esperando. Y entonces apareció el UAE y se lo comieron entero. Poco a poco, kilómetro a kilómetro, lo fueron reduciendo hasta dejarlo como una simple anécdota del día. Richard Carapaz no ha superado lo que pasó con Isaac del Toro en el Giro de Italia del año pasado, y hoy volvió a intentar demostrar algo que ya le costó una gran vuelta entera. La guerra entre Del Toro y Carapaz sigue más viva que nunca, y hoy volvió a escribirse un capítulo idéntico al anterior. Y hay que decir también la verdad sobre lo que le pasó a Isaac, sin dramatizar y sin esconder nada. Ser gregario del mejor ciclista del mundo tiene un precio, y hoy ese precio se hizo notar por primera vez en todo el Tour. Isaac tuvo la jornada más dura de toda su carrera, y aunque perdió terreno en la general, hoy también dejó claro, una vez más, que a Carapaz no le perdona nada. Quédate hasta el final, porque te voy a contar absolutamente todo lo que pasó hoy, sin filtros, sin excusas, exactamente como se merece un día como este. Pero antes de arrancar, si te gusta este contenido sobre ciclismo sin filtro, dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Esto me ayuda enormemente a seguir trayéndote las últimas noticias del ciclismo cada semana. Ahora sí, vamos al lío. Antes de meternos en la carrera, hay que recordar la clasificación general con la que Isaac llegaba a esta 10ª etapa, porque todo lo que va a pasar hoy solo se entiende comparándolo con dónde estaba parado el mexicano hace apenas 24 horas. Isaac del Toro era tercero de la general, a 3 minutos y 27 segundos de Pogačar, con Evenepoel a solo 3 segundos por detrás, Ayuso a 7 y Seixas a 28. Un podio que Isaac había defendido durante 9 etapas consecutivas sin cometer un solo error, con una gestión que ya empezaba a generar comparaciones con corredores de mucha más experiencia en grandes vueltas. Hoy, el primer día realmente exigente de la segunda semana, iba a poner a prueba por primera vez esa solidez. Y hay que entender también la historia que traía Richard Carapaz a esta etapa, porque no es casualidad lo que ocurrió. En el Giro de Italia del año pasado, en la etapa 20 con final en el Colle delle Finestre, Carapaz y Del Toro protagonizaron uno de los momentos más polémicos de toda la temporada. Los dos corredores más fuertes de la general se quedaron mirándose el uno al otro, esperando a ver quién atacaba primero, mientras Simon Yates se escapaba por delante y terminaba llevándose el Giro entero delante de sus narices. Carapaz salió después a los medios diciendo que Isaac no había sabido correr esa etapa. Isaac respondió que Carapaz no quiso relevar en un momento decisivo, una herida que nunca llegó a cerrarse del todo entre los dos corredores, y que 8 meses después, en las estradas italianas del Tirreno Adriático, volvió a repetirse casi calcada, con Carapaz atacando de nuevo sin sentido táctico aparente, y con Isaac volviendo a pasarle por encima sin ni siquiera mirarle. El duelo no había cambiado, solo el escenario. Vamos a la carrera de hoy, porque el terreno entre Aurillac y Leliorán, con 7 puertos puntuables y casi 3.800 metros de desnivel acumulado bajo condiciones de calor extremo, estaba diseñado para separar de una vez por todas a los favoritos reales de los que solo aparentan estarlo. A 149 kilómetros de meta, con la carrera todavía en pleno desarrollo, Movistar Team mostraba una de sus actuaciones más activas de todo este Tour de Francia. Pablo Castrillo, Michel Hesman y Nelson Oliveira habían conseguido colocarse en un primer movimiento peligroso antes de que el pelotón reagrupara la situación, y poco después, Javier Romo, Raúl García Pierna y Jefferson Cepeda lograron infiltrarse en una fuga numerosa que llegó a contar con más de 30 corredores. Entre ellos, nombres de peso como Mathieu Van Der Poel, Ben Healy, Kevin Vauquelin y Luke Plapp. UAE Team Emirates, con Isaac del Toro todavía integrado en el pelotón principal junto a Pogačar, nunca permitió que esa fuga adquiriera una ventaja tranquilizadora, marcando la etapa en rojo desde prácticamente el primer kilómetro. Javier Romo fue de los corredores más combativos de toda la jornada. El toledano atacó junto al colombiano Harold Tejada, y ambos llegaron a abrir un hueco considerable sobre sus perseguidores, sosteniendo la aventura durante decenas de kilómetros, con un coraje que recordó a las mejores gestas de fuga de toda la temporada. Pero el ritmo implacable que impuso Tim Wellens al frente del pelotón, trabajando exclusivamente para preparar el terreno de Pogačar, terminó por condenar cualquier intento de sorpresa, mucho antes de que la etapa entrara en su tramo decisivo. Y entonces, llegó el Puy-Marí Pas de Pegol, y con él, el renacer de Richard Carapaz. El ecuatoriano de EF Education Easy Post atacó en solitario con una
una determinación que recordó a sus mejores días de corredor agresivo y valiente, dejando atrás a todo el grupo y coronando con una ventaja que parecía suficiente para soñar con algo grande. Se lanzó hacia el Col de Pertús con la esperanza de sorprender a los favoritos, exactamente igual que había hecho meses atrás en el Tirreno Adriático, exactamente igual que había protagonizado aquel momento tan discutido en el Giro de Italia contra Isaac del Toro. La misma ambición, el mismo patrón y, como iba a demostrarse en apenas unos minutos, el mismo desenlace. Isaac del Toro, mientras tanto, seguía integrado en el grupo de favoritos, rodando junto a Pogačar y a Adam Yates, en la posición exacta donde había estado durante 9 etapas consecutivas, sin ningún sobresalto. El pelotón principal, con todos los grandes nombres de la general, Vingegaard, Evenepoel, Lipovic, Ayuso, Seisas, Sgelmose, todavía compacto, a un minuto exacto de Carapaz, que seguía resistiendo en solitario camino del Col de Pertús. Y entonces, a 15 kilómetros de meta, Pogačar decidió que la carrera empezaba de verdad. Una aceleración seca, brutal, completamente imposible de seguir para absolutamente nadie del grupo. Ni Vingegaard, ni Evenepoel, ni Lipovic, ni Ayuso pudieron responder al movimiento del esloveno. Pogačar alcanzó a Carapaz en apenas unos minutos, sin necesidad siquiera de mirar atrás, y lo dejó atrás de inmediato, como si el ecuatoriano se hubiera convertido en un simple obstáculo de tránsito en su camino hacia otra exhibición de superioridad total. La misma soberbia que le costó una oportunidad histórica en el Giro contra Isaac del Toro, hoy volvió a jugarle la peor de las pasadas. Carapaz había atacado pensando en la gloria, y terminó devorado por el compañero de equipo del corredor al que un día acusó de no saber correr. Y hay que detenerse un momento en la destrucción psicológica que Richard Carapaz acaba de sufrir hoy, porque va mucho más allá de una simple derrota deportiva. El ecuatoriano llevaba meses arrastrando la sombra de aquel Giro de Italia donde se quedó parado, mirando a Isaac del Toro mientras Simon Yates les robaba la general a los dos. Desde entonces, cada vez que Carapaz encuentra una oportunidad de atacar en solitario contra los grandes favoritos, lo hace con la desesperación de quien necesita demostrarse a sí mismo que aquel día no fue un error de cálculo, sino mala suerte. Hoy volvió a intentarlo, y hoy volvió a fracasar de la manera más humillante posible, cazado y aniquilado sin piedad por el mismo equipo del corredor al que él mismo intentó desprestigiar hace un año. La ironía es brutal. Carapaz ataca para demostrar que es capaz de ganarle a los mejores, y termina siendo devorado por el UAE Team Emirates, el mismo equipo que Isaac del Toro representa con orgullo cada vez que sube a la bicicleta. Si hay una imagen que resume la distancia real entre Carapaz y el nivel del equipo de Isaac en este momento del ciclismo mundial, es exactamente esta. Y aquí es donde la etapa se convirtió en un auténtico drama de selección natural. Con Pogačar ya volando en solitario hacia el Eliorán, el grupo de perseguidores empezó a fragmentarse sin piedad. Isaac del Toro, que había estado rodando en la posición correcta durante toda la jornada, empezó a perder terreno en el mismo instante en que Pogačar apretó el gas. A la coronación del último puerto, mientras Pogačar seguía ampliando su ventaja sobre un grupo liderado por Vingegaard, Isaac ya rodaba casi un minuto por detrás de esa referencia, con las piernas notando el desgaste acumulado de 9 días exigentes y con la doble misión de proteger a Pogačar y defender su propio podio, empezando a pasarle factura en el momento más inoportuno posible. Evenepoel, por su parte, sufrió muchísimo en la parte final de la subida, cediendo terreno con respecto al grupo de Vingegaard, Lipovic, Ayuso, Sgelmose y Seisas, que llegó a rodar junto durante buena parte del descenso hacia meta, pero el belga, con una capacidad de recuperación que hay que reconocerle, logró reengancharse al grupo durante la bajada, encontrando incluso fuerzas para ganar el sprint por la segunda plaza de la etapa, por delante de Seisas, de Lipovic y de los dos corredores del Lidl Trek. Vingegaard, agotado después de haber liderado buena parte de la persecución en la subida, cedió unos pocos segundos en los metros finales frente a ese grupo. Y hay un detalle más de la propia etapa que conviene subrayar, porque muestra hasta qué punto Visma jugó sus cartas hoy pensando exclusivamente en Vingegaard. Davide Piganzoli, compañero del danés, aceleró el ritmo del grupo perseguidor en el descenso final, en un movimiento que muchos analistas leyeron como una forma de castigar a Richard Carapaz por su aventura en solitario, restándole hasta 20 segundos que quizás le habrían permitido llegar con algo más de ventaja sobre Pogačar en el momento clave del ataque. Un pequeño detalle táctico que probablemente no cambió el resultado final, pero que deja claro que ni siquiera dentro del propio pelotón hay piedad para quien se atreve a soñar en solitario contra el UAE. Isaac del Toro, mientras tanto, afrontaba en solitario la parte final de la etapa, completamente descolgado del grupo de favoritos, sin ningún compañero a su lado, pagando el precio de haber gastado energía protegiendo a Pogačar en los días previos, mientras al mismo tiempo intentaba sostener su propio podio. Cruzó la línea de meta en Leliorán a 1 minuto y 30 segundos de Pogačar, muy por detrás del grupo
que sí consiguió limitar los daños, en la peor actuación individual de todo su primer Tour de Francia. La jornada también dejó un susto que pudo ser mucho más grave de lo que finalmente fue. Tom Pidcock y Matteo Jorgenson sufrieron una caída en la bajada del Puy-Marie, un tramo especialmente rápido y técnico, donde cualquier error se paga muy caro. Ambos pudieron continuar la carrera sin mayores consecuencias, pero el incidente sirvió como recordatorio de la exigencia brutal de una etapa que combinó calor extremo, desnivel constante y descensos técnicos en una combinación que puso a prueba tanto la resistencia física como la capacidad de concentración de todo el pelotón durante más de 4 horas de carrera. Y ahí está la verdad de hoy, contada sin rodeos. Pogačar se comió a Carapaz en el Col de Pertús con la misma frialdad con la que ha dominado todo este Tour, cerrando de paso el capítulo más reciente de una rivalidad que Isaac del Toro lleva ya un año ganando sin despeinarse. Y por otro lado, el desgaste acumulado se comió también las piernas de Isaac, que hoy pagó por primera vez el precio de repartir su esfuerzo entre 2 misiones al mismo tiempo. ¿Creéis que ser gregario de Pogačar durante 9 etapas le ha pasado factura a Isaac justo en el momento más importante? Déjamelo en los comentarios. Pogačar cruzó la meta del Eliorán con los brazos en alto, firmando una nueva demostración de superioridad total y enviando un mensaje contundente a todos sus rivales de cara a lo que queda de carrera. Su victoria en esta localidad tiene además un sabor especial. Hace 2 años fue derrotado precisamente aquí por Jonas Vingegaard y hoy encontró la revancha deportiva con una actuación que quedará entre las más recordadas de todo este Tour. La general empieza a teñirse de amarillo de manera casi definitiva, con Pogačar aventajando ya en más de 3 minutos a Vingegaard antes incluso de llegar a las grandes montañas alpinas. Y ahora hay que hablar con honestidad de lo que significa esto para Isaac del Toro, porque negar la realidad no ayudaría a nadie, ni a este canal, ni al propio corredor. Isaac perdió hoy el tercer puesto de la clasificación general. Juan Ayuso, que llevaba semanas viendo pasar la oportunidad de subir al podio, ocupa ahora esa posición que Isaac había defendido con tanta inteligencia durante la primera semana entera de competición. Es la primera vez en todo este Tour de Francia que Isaac cede terreno de verdad en una etapa de montaña, y hay que decirlo tal cual es. No fue un mal día cualquiera, fue el resultado directo de repartir su energía entre 2 misiones que hoy, por primera vez, resultaron incompatibles al mismo tiempo. Y volviendo a Isaac, hay que decir también por qué esto, siendo un golpe real, no tiene por qué ser una sentencia para lo que queda de Tour. Isaac del Toro acaba de vivir su primer mal día después de 9 etapas absolutamente perfectas en la jornada más dura de toda la primera mitad de esta carrera, cargando con una responsabilidad doble que ningún otro corredor del top 10 de la general tiene que gestionar. Ni Vingegaard, ni Evenepoel, ni Ayuso, ni Seixas tienen que repartir su energía entre proteger a un líder y defender su propio resultado. Isaac sí, y aún así, después de repartir esa energía durante 9 días consecutivos sin fallar ni una sola vez, hoy fue la primera jornada en la que el desgaste acumulado se hizo notar. Eso no es una señal de debilidad, es matemática pura. Nadie puede sostener ese doble esfuerzo eternamente sin pagar el precio en algún momento. Y que ese momento haya llegado justo en la etapa más dura de toda la primera semana y media, con 7 puertos y calor extremo, dice más sobre la exigencia del día que sobre el nivel real de Isaac. Además, la diferencia que separa ahora a Isaac del podio no es una distancia insalvable. Ayuso ha subido, sí, pero los segundos y minutos que hay en juego en esta clasificación general siguen siendo perfectamente recuperables en cualquiera de las etapas alpinas que todavía quedan por delante. Isaac ya ha demostrado en el Tourmalet que es capaz de decidir el destino de una etapa entera con un solo ataque. Ya ha demostrado en el Dauphiné y en la Tirreno Adriático que sabe gestionar la presión de defender una clasificación general durante semanas enteras. Un mal día, por duro que haya sido, no borra ese historial. Y todo apunta a que en cuanto Isaac recupere piernas tras el esfuerzo de hoy, va a volver a pelear ese podio con la misma inteligencia que ha mostrado durante toda esta primera parte del Tour. Y sigue liderando con comodidad el maillot blanco de la clasificación de la juventud, por delante de Ayuso y de Seixas, los 2 corredores europeos que más se han mencionado como el futuro del ciclismo continental. Sigue formando parte de un UAE Team Emirates que hoy volvió a demostrar, con la exhibición de Pogačar sobre Carapaz, por qué es sencillamente el mejor equipo del pelotón mundial en este momento de la temporada. Y sigue siendo, para Richard Carapaz, la pesadilla que el ecuatoriano no consigue quitarse de encima, ni cuando compite contra él directamente, ni cuando compite contra su equipo. Movistar Team, por su parte, firmó una de sus jornadas más activas de todo este Tour, con hasta 3 corredores presentes en la gran fuga inicial
inicial y con la insistencia posterior de Javier Romo, que llegó a liderar la carrera durante buena parte de la jornada junto a Harold Tejada. Aunque la estrategia se topó con el muro insalvable que supone un UAE Team Emirates, decidido a pelear la victoria de etapa, la imagen ofensiva y valiente del equipo español deja buenas sensaciones de cara a las próximas jornadas de montaña que todavía quedan por delante en este Tour de Francia. El Tour sigue mañana camino de nuevos terrenos de la segunda semana, con Isaac del Toro teniendo que digerir el primer golpe real de esta carrera y con la obligación de demostrar, en las próximas etapas, que la pérdida de hoy fue una excepción puntual y no el principio de un declive. La historia de esta primera semana y media de Tour ha sido la de un corredor gestionando con una madurez extraordinaria una responsabilidad doble casi imposible. Hoy, esa doble responsabilidad le pasó factura por primera vez. Lo que decida hacer a partir de ahora, cómo responda al primer contratiempo serio de su carrera en el Tour de Francia, va a decir mucho más sobre el corredor que es Isaac del Toro que cualquier etapa perfecta de las 9 anteriores. ¿Creéis que Isaac del Toro puede recuperar el podio en las próximas etapas de montaña o el golpe de hoy va a pesarle en el resto del Tour? Dejádmelo en comentarios y vamos todos a apoyar al Torito aquí abajo. Y hasta aquí el video de hoy, fanáticos del pedal. Si todavía no le has dado like, hazlo ahora. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para no perderte nada de lo que viene mañana. Nos vemos en el Tour de Francia.